¿Qué tal, jóvenes médicos? Les saluda la doctora Lisbeth y el día de hoy hablaremos acerca de los planos anatómicos. Empezaremos con la posición anatómica estándar o normal, la cual es importante para poder estudiar el cuerpo de acuerdo a sus regiones, es decir, estudiarlo topográficamente. La posición anatómica estándar consiste en estar de pie, erguido, con la mirada al frente, los miembros superiores a ambos lados del tronco, con las palmas de las manos hacia adelante y los miembros inferiores juntos, con los pies paralelos y dedos hacia adelante, como podemos ver aquí en la imagen. En algunas bibliografías menciona que los talones pueden estar juntos un poco y en otras, como la que les traigo aquí, menciona que tienen que estar levemente separados. Hay algunas posiciones que son variantes y que derivan de la posición anatómica estándar, las cuales son decúbito supino o también llamada decúbito dorsal, en la cual el paciente está boca arriba, decúbito ventral o también llamada decúbito prono, en la cual el paciente está boca abajo, decúbito lateral, derecho e izquierdo, cuando el paciente está acostado del lado derecho o del lado izquierdo. Estas son variantes más importantes de la posición anatómica normal. También están otras posiciones como semi-Fowler, Fowler, Trendelenburg, etc. Pero estas son las más importantes. Hablaremos acerca de los ejes y planos. Un eje es una línea recta formada por una sucesión continua e indefinida de puntos en una sola dimensión. Hay 4 tipos de ejes que vamos a estudiar: el eje longitudinal o vertical, el eje sagital, el eje transversal u horizontal, los ejes oblicuos. El eje longitudinal es una línea imaginaria que va hacia a lo largo, es de forma vertical. El eje sagital, o también llamado coronal, es como si tuviéramos una diadema o corona y parte del cuerpo imaginariamente. La línea transversal o horizontal es una línea de igual manera que pasa a través del ombligo, imaginaria, y la línea oblicua o el eje oblicuo es una línea inclinada diagonal. De los ejes se derivan los planos, los cuales son superficies bidimensionales. Los cortes que seccionan el cuerpo se pueden orientar en distintos planos de lo que es el espacio. Tenemos el plano sagital o medio sagital, que deriva de la palabra sagital, que significa flecha. Es un plano vertical que divide el cuerpo u órgano en mitades derecha e izquierda, pero de forma simétrica, o sea, partes iguales. Tenemos el plano parasagital, que deriva de la palabra para, al lado de. Este plano no atraviesa la línea media, sino que divide el cuerpo u órgano en también mitades derecha e izquierda, pero de forma desigual. Si se dan cuenta, dice parasagital, o sea, a un lado de la línea media. Plano frontal o coronal deriva de la palabra corona, de forma circular o corona, que divide el cuerpo u órgano en partes anterior y posterior. Plano transversal u horizontal. Divide el cuerpo u órgano en una parte superior y en otra inferior. Y el plano oblicuo son planos que seccionan partes del cuerpo, pero su orientación no corresponde a ninguna de las anteriores, es una línea diagonal. Aquí tenemos los 5 planos, de los cuales los que están subrayados son los más importantes: coronal, sagital y el horizontal. Entonces, el plano coronal es como que si tuviéramos una corona, una diadema, va a partir o dividir al cuerpo en partes anterior y posterior. El plano sagital es una línea vertical que va a dividir al cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda, porque la línea pasa a la mitad del cuerpo, pero de forma vertical. Línea parasagital es una línea imaginaria vertical que pasa a un lado de la línea media, como si pasáramos una línea a la mitad de las clavículas. Divide al cuerpo de igual manera en derecho e izquierdo, pero de forma desigual, no es simétrico. Plano horizontal es una línea horizontal o transversal que pasa a nivel del ombligo y que va a dividir al cuerpo en las mitades superior e inferior. Y el plano oblicuo es una línea diagonal o inclinada que puede seccionar una extremidad inferior, una superior, pero es un corte que va a ser diagonal. Aquí tenemos de nuevo los planos. Plano sagital transcurre en forma vertical por el cuerpo y lo divide en mitades derecha e izquierda, como vemos en la imagen. Plano frontal o coronal divide el cuerpo en parte anterior y posterior. Y el plano transversal,
que es horizontal, divide el cuerpo en la mitad superior y la mitad inferior. Este plano o línea pasa a través del ombligo. De los planos y ejes se derivan también los cortes, que son secciones del cuerpo o de uno de los órganos, utilizando los ejes o planos anteriormente vistos. Cuando queremos estudiar un órgano, por ejemplo, a nivel patológico, un corte para hacer una biopsia, un estudio histológico, es importante el corte porque de acuerdo a eso vamos a poder observar ciertas estructuras. En el caso de un estudio de tomografía o resonancia, estos planos son importantes porque cada plano nos va a dar una imagen diferente o un ángulo del órgano que queremos observar. Entonces, en este caso tenemos cerebros cortados. Corte transversal u horizontal entonces va a dividir, en este caso, al encéfalo en parte superior e inferior. El corte frontal va a dividir, en este caso, al encéfalo en una parte anterior y en una posterior. Y el corte sagital lo va a dividir en dos mitades, derecha e izquierda, de forma simétrica. Ahora, existen términos de situación y dirección que son utilizados para describir la posición de una parte del cuerpo en relación a otra parte o a otro órgano. Estos términos están asociados en pares y generalmente su significado es opuesto al del otro, pero pareciera que son diferentes, pero no lo son. Se escriben de forma diferente, pero tienen un significado opuesto. En este caso, aquí agrupé a tres que tienen la misma forma. El craneal superior y el cefálico, los tres hacen alusión a la parte más alta o superior. Lo caudal inferior o podálico, los tres hacen alusión a la parte más inferior del cuerpo humano. Ventral o anterior significan lo mismo, que están en la cara anterior. Dorsal y posterior significan que están por detrás. Podemos utilizar cualquiera de esos dos términos. En el caso de los dos primeros, podemos ocupar cualquiera de los tres para hacer alusión a lo que está más alto. Y aquí puedo ocupar cualquiera de los dos para hacer alusión a lo que está detrás. Proximal, más cercano a la línea media. Distal, más lejano de la línea media o de otra parte del cuerpo. Medial o interno, lo que está más cercano a la línea media, más hacia adentro. Y lateral y externo, lo que está más hacia afuera o más alejado de la línea media. Los términos de situación están también relacionados con la posición anatómica estándar que ya vimos, y estos indican la dirección tanto derecha o izquierda de una parte del cuerpo en estudio. Hay términos simples y compuestos. Los términos simples son los que acabamos de ver, estos o estos. Y compuestos es cuando utilizamos dos términos. Por ejemplo, en este caso los pulmones, la región apical es esto de aquí, que es lo más superior, los ápices del pulmón, y las bases son estos de aquí. Ahora, tenemos un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. Puedo combinar los términos. Apical derecho, basal izquierdo. O puedo decir lo que está a la periferia de los pulmones o lo que está en el centro. Esos términos son profundo para hacer alusión a lo que está más en el interior del cuerpo, superficial, lo que está más por encima del cuerpo, apical, los extremos superiores de un órgano, basal, las bases de un órgano, central, lo que está en el medio, periférico, lo que está alrededor, derecho e izquierdo. Entonces podemos combinar esos términos para referirnos a ciertas regiones u órganos del cuerpo. También hay términos de lateralidad y movimiento para indicar hacia dónde gira una extremidad y de qué lado está. Por ejemplo, unilateral habla cuando solamente es un solo lado del cuerpo. Bilateral cuando estábamos hablando de dos lados del cuerpo, o sea, derecho e izquierdo. Ipsilateral hace referencia a lo que está de un solo lado del cuerpo. Por ejemplo, mi mano derecha es ipsilateral a mi pie derecho. Contralateral cuando hay dos extremidades que se oponen o dos partes. Por ejemplo, mi mano derecha es contralateral a mi pie izquierdo. Flexión es un movimiento, extensión es un movimiento. Por ejemplo, en los dedos puedo extenderlos, puedo flexionarlos, puedo abducirlos, puedo aducirlos. Abducir significa abrir, separar más una parte del cuerpo del centro. Aducir significa cerrar, acercar más esa parte del cuerpo. Circunducción significa girar en un mismo eje alrededor, como si fuera una manecilla de reloj. Y rotar es en el mismo lugar, dar vuelta, pero sin que se mueva la extremidad, únicamente estar dando vuelta. En cambio, la circunducción refiere a girar la extremidad
basándonos en la misma extremidad. Esa misma extremidad la vamos a girar varias veces. En cambio, en la rotación va a haber una base que va a estar fija y la otra extremidad va a estar moviéndose. Aquí podemos ver el ejemplo de circunducción, cómo es que este pie está girando, como si estuviéramos haciendo un círculo con el pie, ¿no? Estamos haciendo una circunducción, o con el brazo, cuando hago un círculo con el brazo es una circunducción, pero rotación es en el mismo eje. Aquí vemos ejemplos de abducción, aducción, extensión y flexión. Y también tenemos movimientos utilizados como la pronación, que es, por ejemplo, la mano pronada hacia arriba y hacia abajo es supinación. Perdón, supinación es hacia arriba la mano, pronación es hacia abajo. Entonces supino mi palma de la mano, prono la palma de mi mano. Eversión es en el caso del pie, cuando va hacia adentro, va a ser una inversión, y cuando va hacia afuera de la línea media va a ser una eversión. Es decir, hacia adentro, inversión, hacia afuera, eversión. Oposición, cuando se opone, por ejemplo, el pulgar con los demás dedos, y reposición, cuando el dedo pulgar regresa a su sitio. Y protrusión es una parte del cuerpo que sobresale, como por ejemplo la mandíbula, el labio, algo que protruya de lo que es lo normal. Esa sería la protrusión. Eso es todo acerca de lo que es la introducción a anatomía clínica. Gracias por ver el video.